Buen día, compatriotas. Buen día, hermanos y hermanas, pueblos del Estado Bolívar. Saludos desde Parlamento Abierto. Igualmente queremos saludar a nuestros pueblos hermanos de la heroica, hermosa y bolivariana Venezuela. Gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de Parlamento Abierto, una voz del pueblo en revolución. Exactamente nuestra emisión número 699. Gracias por acompañarnos. Gracias por nuevamente estar con nosotros en estos programas de opinión y muchas veces de interacción fundamentalmente. El día de hoy estaremos trabajando sobre un tema muy importante que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo, la seguridad y salud laboral. Recuerden que Parlamento Abierto se transmite a través de La Voz de Guayana, 89.7 FM, Sonido de la Revolución, desde Ciudad Guayana, en el municipio Caroní, Estado Bolívar, República Bolivariana de Venezuela. Y también se retransmite a través de nuestra emisora hermana, Radio Regional Bolívar 101.1 FM, desde Ciudad Bolívar, nuestra capital. E igualmente se retransmite mediante nuestra emisora hermana, también desde Caracas, los días martes, a partir de las 10 de la mañana, la Radio del Sur, para escuchar los latidos de la Patria Grande a través de sus distintos diales que están ubicados en todo el territorio de la República Bolivariana de Venezuela. Gracias, repito e insisto en estar con nosotros. Ya les decía que el día de hoy vamos a tratar un tema sumamente importante, como es un derecho humano, un derecho de todas las personas, como es la seguridad y salud en el trabajo o seguridad y salud laboral. De hecho, el día 28 de este mes de abril se cumple un día más del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Estaremos complacidos porque contamos con un compatriota, hermano, camarada, luchador social, estudioso de diversas materias, como lo es el doctor Giovanni Peña. Giovanni Peña, él es médico, nuestro hermano y hermana, médico, especialista en reumatología. Él fue diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela durante los periodos 2005, 2010 y 2010-2015. Ha sido investigador, docente universitario en la Universidad la ULA, en la Universidad de los Andes, la Universidad Experimental Rómulo Gallego, la Universidad Experimental Francisco de Miranda, también en la Universidad de Ciencias de la Salud. Se ha desempeñado como profesor tanto de pregrado como de posgrado. Además de ello, el doctor Giovanni Peña ha sido director nacional del Servicio Nacional de Ciencia Forense, e igualmente director nacional de Barrio Adentro, de la misión Barrio Adentro o la Fundación Barrio Adentro. Actualmente se desempeña como presidente del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral, INSACEL. En Venezuela, la gran mayoría de los trabajadores y trabajadoras conocen a INSACEL y el pueblo en general, porque al fin y al cabo hace bastante años que se trató inicialmente de crear o se crea INSACEL, pero prácticamente INSACEL arranca después del 2005. Eso lo podrá explicar mejor nuestro camarada y hermano, el doctor Giovanni Peña. Bueno, yo quiero primero que todo darle las gracias al doctor Giovanni Peña por haber respondido a nuestra invitación para acompañarnos en esta emisión 699 de Parlamento Abierto, cuando vamos a tratar el tema del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Bueno, doctor Giovanni, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y quiero darle la bienvenida a Parlamento Abierto. Gracias, Rafael. Rafael también es colega, somos amigos desde hace muchos años. Más bien, las gracias son para ti por haberme invitado a un programa que con toda seguridad tiene una gran radioaudiencia, tiene con toda seguridad una buena cantidad de personas que estarán pendientes de los valiosos contenidos
importantes informaciones y útiles reflexiones que con toda seguridad has venido haciendo en casi 700 programas. No es poca cosa salir 700 semanas. Estamos hablando de una buena cantidad de años, estamos hablando de una buena cantidad de tiempo, una buena cantidad de minutos. Desde el año 2006, Giovanni. Imagínate tú, estamos hablando de 15 años. 15 años que con toda seguridad tienen un sello de calidad, un sello de utilidad y un sello de buenas nuevas. Gracias, Rafael, por invitarme a tu. Para mí es un honor y un placer. Gracias, hermano. Bueno, fíjate, Giovanni, y para todos nuestros usuarios y usuarias, la Organización Internacional del Trabajo tiene algunas cifras importantísimas y quiero llamar la atención sobre esto ahora con la celebración de este Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Desde el OIT nos informan que los entornos de trabajo cerrados, en el caso fundamentalmente de la COVID-19, los entornos de trabajo que están cerrados presentan, fíjense a los compatriotas, a las personas que nos están escuchando, esos entornos tienen un 18.7% mayor de probabilidad de transmisión en comparación con los entornos del aire libre con respecto a la transmisión del coronavirus, la COVID-19. Aparte de eso, también nos informa la OIT que 136 millones de trabajadores sanitarios y trabajadoras sociales corren un grave riesgo de contraer la COVID-19 en el lugar de trabajo. Ustedes saben que los trabajadores sanitarios son trabajadores de primera línea, igual que los trabajadores sociales. Y tienen, evidentemente, como lo señalan acá, un porcentaje mucho más elevado de infección, no solamente en el lugar de trabajo, sino también contagiar a su familia. El 14% de las infecciones se han producido entre el personal sanitario. Están hablando del 14% de las infecciones del mundo. Es un porcentaje elevadísimo realmente y por eso se le da tanta importancia, como en el caso de Venezuela, de cubrir primero con vacunación al personal sanitario. El 65% de las empresas encuestadas informaron de que el buen estado de ánimo, escuchen esto, el buen estado de ánimo de los trabajadores ha sido difícil de mantener durante el teletrabajo. Cuando vayamos a discutir el tema, doctor Giovanni, sobre este tema, es importante esto, que ha sido difícil que recuperen los trabajadores su estado de ánimo en cuanto practican teletrabajo. Por otro lado, 7,000 muertes de trabajadores sanitarios en el mundo pueden atribuirse a la COVID-19. Ahora, cuando estamos conmemorando, celebrando el Día Mundial de la Seguridad y Salud del Trabajo, la OIT informa que 7,000 muertes de trabajadores sanitarios en el mundo pueden atribuirse a COVID-19. Estamos hablando de médicos, enfermeras, camilleros, porteros, auxiliares de enfermería, todo ese personal administrativo que tiene que ver con el ambiente sanitario. Y una de cada 5 trabajadores sanitarios ha informado, uno de cada 5, o sea, es un 20%, ha informado de síntomas de depresión y ansiedad durante la pandemia. Es lógico que esto ocurra porque están expuestos permanentemente. Solamente esto como una especie de introito para hablar sobre este tema cuando nos va a acompañar nuestro camarada y hermano, el doctor Giovanni Peña. Adelante, Giovanni, háblanos un poco sobre esto de la seguridad y salud en el trabajo, qué es para nuestro pueblo, para nuestros usuarios y usuarias, y cómo se viene desarrollando fundamentalmente en nuestro país. Gracias, Rafael. Fíjate, sí. Mira, Venezuela forma parte del Concierto de Naciones del Mundo. Además que es referencia en muchas acciones. Sin temor a equivocarme, Venezuela con un método ideado, atendiendo cabalmente las observaciones que el organismo rector de las políticas, de la construcción de las políticas de salud en el mundo, como es la OMC, ha hecho respecto a la COVID-19, Venezuela ha construido su propio método, el método venezolano. El método venezolano va más allá de un manejo de cómo vaya yendo, vamos viendo cómo se ha hecho en otros países del continente e incluso como se empezó a hacer en algunos países de Europa. Por eso la hecatombe europea al final, como incluso en el mismo país de Norteamérica, Estados Unidos, intentó hacerse. Al contrario, en Venezuela, muy
responsablemente, de manera muy eficiente e inclusive pudiéramos decir con un carácter previsivo, estadista. Nicolás Maduro Moro viene y nombra un comité presidencial, nombra un equipo a lo largo y ancho del país, reforzado con los estados mayores de salud en los estados, y comienza a diseñar una política en todos los ámbitos, en el ámbito investigativo, en el ámbito de la planificación y movilización de las fuerzas para el combate, en el ámbito de la categorización para su atención, desde hospitales Tinela hasta hoteles para leves o asintomáticos, y por supuesto una política de equipamiento de todos los equipos materiales y de medicamentos, que incluso para los centros asistenciales de salud privados se disponían. Paralelamente a esto, una permanente investigación en el tema molecular del virus, pero también en la producción de alternativas terapéuticas, como fue el plasma de pacientes convalecientes recuperados, la elaboración de un medicamento viricida como el carbatinil. Y por supuesto, estamos hablando de otras acciones que en el campo de investigación se han venido haciendo. Asombra ver las estadísticas en el mundo. Es preocupante. Una muerte por cualquiera de sus causas es lamentable en cualquier parte del planeta. En verdad, la COVID-19 desnudó todos los sistemas de salud. Hizo ver que los sistemas de salud en el mundo, en buena parte del mundo, están construidos en base a las enfermedades. Es la enfermedad la que sustenta la existencia en muchos países del mundo, sobre todo los capitalistas, de las políticas y la inversión de los recursos en materia de salud. Por otro lado, dejó ver el egoísmo que mueve a unas grandes corporaciones de salud y sobre todo de medicamentos, pero también dejó entrever la importancia de la solidaridad. Importante señalar algo: a la COVID-19 nadie la va a derrotar solo, ni un país, ni una corporación, ni una vacuna. Se impone aquí la unidad de los esfuerzos, la unidad de la creatividad, la unidad del conocimiento, la unidad de la solidaridad. La COVID-19 es derrotable en unidad, con una unidad en todos los ámbitos y en todos los aspectos. En Venezuela, la particularidad del manejo nos permite decir que somos uno de los países que no solamente ha dinamizado el manejo, sino que ha presentado una poliopción del manejo. Y a ello, entonces, podemos decir que una de las naciones que más pruebas de despistaje y de diagnóstico ha realizado, que maneja una tasa de letalidad de las más bajas en el mundo, que maneja una de las tasas de recuperación más altas en el mundo, que maneja incluso y el mejor seguimiento. Todavía no hay registrado esto, Rafa, pero pronto se va a empezar a registrar, que es el manejo de las secuelas post-COVID y el manejo de las muertes post-COVID por otras causas que pudieron haber sido evitables. Pero nosotros estamos haciendo seguimiento. Mira, te puedo decir que en Venezuela hay ya salas de rehabilitación para pacientes que han quedado con secuelas post-COVID. Esto no es poca cosa. O sea, decir que existen políticas para la rehabilitación de pacientes post-COVID no es poca cosa, porque los pacientes salen y se terminan yendo a su casa en países europeos y quedan confinados a vivir postrados en una cama, o con la motricidad limitada, o con la capacidad ventilatoria limitada, o con secuelas cardíacas, o con secuelas renales. En Venezuela se está haciendo un seguimiento en todo eso. Y en el ámbito laboral, pues hablaremos cuando tú lo consideres pertinente, pero el señalamiento que hace la OIT, ya nosotros en un despliegue lo habíamos anticipado. Nosotros en los sitios cerrados de trabajo, sobre todo en la agroindustria, hicimos observaciones. Estamos hablando, Rafael, del año pasado, entre los meses de junio y agosto. En nuestras visitas
Hablábamos un poco de la necesidad de la ventilación, 1. 2, en la necesidad de aumentar el distanciamiento entre el trabajador y trabajador. 3, en la colocación de barreras que impidieran la transmisión del virus en espacios comunes. Y 4, en la necesidad de reforzar las técnicas de higiene personal y de bioprotección con mascarillas y con anteojos, lentes y guantes en algunos casos. Desde el primer momento, quizás antes de que la misma Contraloría Sanitaria a nivel nacional hiciera las observaciones de los túneles de sanitización, nosotros emitimos una opinión al respecto. Es decir, en Venezuela todavía no existe, Rafael, una cadena de empresas que hayan cerrado por pandemia post-COVID. El manejo en la clase trabajadora, en las empresas donde se han dado casos, ha sido eficiente. Y aquí hay que señalar la importancia de los delegados y las delegadas de prevención, la construcción del programa de salud, seguridad y ahora de bioseguridad que construyen en cada entidad de trabajo, la permanente vigilancia y monitoreo que ese mismo comité hace de los programas de bioseguridad. Porque una de las características, Rafael, del programa de bioseguridad es que lo hagan con las y los trabajadores. Que el programa sea un instrumento de empoderado, conocido y ejecutado por la clase trabajadora. Entonces, una vez que se han dado casos, el manejo ha sido efectivo no solo para el trabajador, Rafael. Nosotros tenemos experiencias muy gratas en Aragua, en Yaracuy, en Lara, en Barinas, en Miranda, de entidades laborales en diferentes ramos, donde 1, 2, a lo sumo en una hubo 5 trabajadores que salieron contagiados por COVID y se atendieron hasta sus núcleos familiares y los entornos al hogar. Es decir, el nivel de atención fue hasta esos sitios. También podemos señalar que no solamente cubrimos, Rafael, estimado hermano y amigo, el espacio laboral. Incluso estamos pendientes de los medios, modos y mecanismos de transporte para que las condiciones de salud, seguridad e higiene laboral también se cumplan en los mecanismos de transporte. Los trabajadores, de acuerdo a lo que nos estás informando, Giovanni, construyen todo lo que son las medidas, el programa que tiene que ver con su propia empresa, con su propia entidad de trabajo donde laboran, y también la implementan y se convierten en los propios contralores para evitar el contagio intrainstitucional o intraempresarial. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque eso no se dice, eso no se divulga por otro lado, y es bueno señalarlo porque es la participación protagónica de la clase trabajadora, de la clase obrera, ¿verdad? Asumiendo un rol importantísimo para la construcción y además de eso que se cumpla como debe ser, porque una de las cosas que se describen, la misma OIT lo señala, que estuve revisando el tema, es las dificultades que tienen en muchos países para que dentro de las mismas entidades de trabajo los trabajadores guarden, por ejemplo, el distanciamiento. Sí, ¿no? de ahí voy, Otro Rafael. problema es el distanciamiento en el transporte. Tú acabas de nombrar algo, dices, no, el trabajador está expuesto dentro, pero es que un momento, el trabajador también está expuesto cuando se traslada desde la entidad de trabajo a su casa o de su casa a la entidad de trabajo. Así mismo es. Así mismo es, Rafael. Mira, los programas de bioseguridad que nosotros construimos o que construyen las entidades de trabajo con la asesoría del INSACEL, con el acompañamiento del INSACEL. Ya hay incluso empresas que están participando en formación para la construcción de un programa de bioseguridad. Toma en cuenta 5 elementos. El elemento epidemiológico, el elemento de salud, de seguridad e higiene laboral, el elemento de la precisión de los riesgos, es decir, lo que nosotros llamamos la exponenciabilidad o la exposición del riesgo, y el elemento de construcción con la clase trabajadora, que es el más importante, Y por supuesto el elemento jurídico, son 5 elementos. En el elemento jurídico nosotros precisamos todas y cada una de las responsabilidades y corresponsabilidades. Importante también es decir esto, la corresponsabilidad. Y fíjate que nosotros tenemos, Rafael, programas de bioseguridad hechos por empresas farmacéuticas, pero también tenemos programas de bioseguridad hechas por mataderos,
por mataderos, por la agroindustria, por empresas del plástico, por inclusive ahorita estamos trabajando con PDVSA en el levantamiento de los comités de higiene y salud, seguridad laboral. Vamos a ir pronto para la CBG a trabajar el tema de la evaluación de las situaciones de riesgo, porque paralelamente al COVID-19 nosotros continuamos en nuestra tarea de acompañar a la clase trabajadora y a todo el tejido laboral venezolano en construir una práctica laboral sana y saludable. Sana y saludable. Es decir, más allá de evitar que las enfermedades ocupacionales se den, más allá de evitar que los accidentes en el trabajo ocurran, nosotros estamos convencidos que el trabajo tiene también una alta composición de elementos para construir felicidad y salud. El trabajo debe tener esa nueva rostralidad, debe ser una labor que genere felicidad y salud. Entonces también estamos acompañando. Es la nueva cultura del trabajo liberador, que Así es el trabajo como un hecho social, como un proceso social que depende de cada uno de nosotros, la familia, la comunidad. Y muy importante lo que acabas de decir, porque en muchos escenarios, y de acuerdo con quienes hemos estado trabajando, investigando sobre esta materia tan importante, y como tú sabes, Giovanni, a mí me gusta mucho el tema de ser médico, todo lo que tiene que ver con salud y a nivel del trabajo, no solamente dentro de la entidad de trabajo, sino también fuera, en la comunidad, en la sociedad, en el hogar. Las amas de casa, por ejemplo, hemos conversado sobre su seguridad y salud en el trabajo. Es muy importante esto, porque al fin y al cabo, y creo que tú has dicho algo que tiene un valor muy sustantivo, y es que la seguridad y salud en el trabajo tiene un rol muy importante, por decirlo de alguna manera, en lo que es la contención, la prevención de la pandemia y de las pandemias. Entonces, me imagino que así ustedes lo han estado viendo en Venezuela, a pesar de que no estén apareciendo todos los días en la televisión, pero incluso yo le he dicho, creo que es importantísimo el conocimiento de nuestro pueblo sobre la materia seguridad y salud laboral, seguridad y salud en el trabajo, porque no es el asunto intralaboral o intrainstitucional, sino lo que va a pasar en su hogar del trabajador, en su familia y en su comunidad. Así mismo, Rafael, fíjate, y cuando hablamos de programas de bioseguridad, es porque nosotros estamos convencidos de que en el mundo se está iniciando una era de la aparición de enfermedades de etiología biológica. Y el SARS-CoV-2 fue el primero en expandirse en el mundo, pero bueno, también estuvo el ébola en su tiempo y han habido otras y vendrán otras. Lamentablemente uno no quiere ser profeta de las tragedias ni tener una actitud premonitoria del desastre. No, pero vivimos en un mundo donde la relación hombre-ambiente, sociedad-ambiente, industria-ambiente, capitalismo-ambiente ha creado las condiciones para que la vulnerabilidad de la especie humana ante fenómenos biológicos cada día sea más grande. Por ello, entonces, estamos apuntando a construir programas de bioseguridad, más allá del programa de salud, seguridad e higiene que cualquier entidad laboral debe tener. Debe haber no un apéndice, no, ni un anexo, no. Debe haber un programa de bioseguridad con los elementos que te acabo de mencionar. Obligatorio. Es obligatorio. También queremos decirte que efectivamente sí, el teletrabajo ha venido incrementándose. Pero te voy a dar una buena noticia. Más allá de que el teletrabajo en Venezuela, pronto nuestra querida Asamblea Nacional legisle en torno a él, o bien como un anexo, o bien como una sección más de nuestra hermosa ley aprobada por Chávez, que es la ley orgánica del trabajo de la trabajadora y los trabajadores, que sea un capítulo o que sea una ley especial que pudiera muy bien desprenderse de allí. Te voy a dar una buena noticia. Nosotros, ahorita en el mes del mayo obrero, vamos a lanzar a la consulta pública y te vamos a dar a ti para que nos ayudes con tu programa nuestras normas técnicas del teletrabajo. Nosotros ya construimos unas normas técnicas para la higiene, la salud y seguridad laboral en el teletrabajo.
en sus diferentes modalidades y clasificaciones. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que debe haber una responsabilidad, debe haber una corresponsabilidad, debe haber la precisión de unas condiciones, debe haber la identificación de unos factores de riesgo, debe haber la educación en torno a la ejecución, deben haber detalles que nos permitan construir aspectos ergonómicos, aspectos de evaluación y periodicidad de la salud. Entonces estamos hablando de unas normas técnicas en teletrabajo. También te podemos decir, como alegría, para alegría, nosotros ya tenemos centros asistenciales privados y públicos que han construido programas de bioseguridad, amigo Rafael. Es decir, han visto su higiene, su seguridad y la salud laboral en ese entorno y han construido un programa de bioseguridad. ¿Para qué? Para enfrentar en este momento a la COVID-19, pero para construir un espacio más saludable. O sea, no solamente más prestatorio del servicio de salud, sino más saludable para su clase trabajadora. Te puedo mencionar que tenemos 1, 2, como 7 centros de salud que ya han construido su programa de bioseguridad. Quizás esa cantidad no sea grande, pero estamos empezando a construir una nueva cultura. Tenemos en estos momentos más de 1000 programas de bioseguridad hechos en el país. Y eso apenas salió en agosto y comenzó a pedirse en septiembre. No es obligatorio, pero en nuestro programa INSACEL Te Acompaña, nosotros estamos concienzando, estamos motivando a que la clase dirigencial en ese espacio de trabajo ejecute la elaboración de los programas de bioseguridad. Podemos también decir que nuestros delegadas y delegadas han tenido un papel protagónico. En estos momentos nosotros tenemos más de 42.000 delegados y delegadas abocados en los centros de salud. Este año ha habido elecciones. Rafael. Ha habido elecciones en medio de la pandemia. Yo no sé, mira, existirán otros organismos, pero nosotros llevamos en este momento más de 50 comités de salud y seguridad que han hecho elecciones nuevas. Hay otros donde han renovado a sus miembros o los han ratificado, pero ha habido un dinamismo y todo se ha hecho porque esos centros laborales tienen programas de bioseguridad y en medio de una gran bioseguridad hacen elecciones. Podríamos decir entonces, Giovanni, que la COVID-19 ha estimulado, estoy seguro que eso ha ocurrido, ha estimulado un poco más de atención sobre la seguridad y salud en el laboral o en el trabajo. Eso podemos, entre comillas, agradecerlo porque parece que tenía que ocurrir esta situación de pandemia con tanta presión. Para nosotros es mucho más fácil, evidentemente, avanzar con esto porque estamos prestos siempre con el gobierno bolivariano, con nuestras comunidades, los trabajadores, la clase obrera, a trabajar en función de eso, que implica mucha solidaridad, porque se entiende que cuando hacemos un esfuerzo para construir estos programas es porque somos solidarios, porque pensamos en los demás, porque pensamos en la institucionalidad, porque pensamos en la empresa, el compartir y la seguridad de todos y de todas. Y eso es una expresión que creo que no se ve en otros países. Sí. Había que averiguar, pero estoy seguro que no ocurre en otros países. Yo creo que tiene tanta importancia esto, que es parte de la construcción de este socialismo, ¿no? Porque allí es donde nos encontramos para atender en conjunto, tú lo acabas de decir, en conjunto los países del mundo y en conjunto los pueblos, en conjunto la clase trabajadora, todos unidos para atender situaciones de esta naturaleza, que no es la primera ni la última, vienen muchas más. Mira, Rafael, tú has dado una reflexión interesantísima. La COVID-19 es una amenaza letal. Nadie puede subvalorar el impacto, la velocidad. Mira, no es lo mismo la epidemia de la gripe española, donde no había la velocidad para que una persona estuviera en un sitio y después en el otro, los mecanismos y los medios de transporte, la densidad poblacional,
las exposiciones al riesgo, todo eso ha aumentado. Es por ello entonces que la velocidad y la cuantía de los casos es altísima. Ahora bien, también entonces ha habido, y Venezuela es pionero en eso, y resáltalo, porque vendrán después la evaluación y las lecciones que el COVID-19 nos dejó. Venezuela es pionera, el gobierno venezolano es pionero, el pueblo venezolano es pionero, la clase trabajadora es pionera en la construcción de una política conductual, individual y social en torno a la COVID-19. Recientemente, por ejemplo, Francia, hace 3 meses, aperturó la movilidad social y ya tienen más de un mes en toque de queda, porque no hubo una compostura ciudadana y no hubo una regulación del Estado. Entonces, ante esos desequilibrios, por mencionar un solo país, no quiero hablar de Brasil, no quiero hablar de Colombia, un poco para que nos digan que estamos haciendo muy radical nuestras posturas chavistas, sí, porque lo somos, o revolucionarias o socialistas, porque lo somos, Rafael, pero queremos ser científicamente más objetivos en este programa. Entonces, la ausencia de elementos que conduzcan la conducta y el comportamiento social, la ausencia de políticas y acciones del gobierno en torno al control social hacen entonces que las oleadas sean más fuertes. Y por eso ya en Europa se habla de una tercera y una cuarta oleada. Así es. Entonces, Sí. en Venezuela se ha dictado cátedra, y no es porque nos creamos más genios que otros, no, porque este es un pueblo, 1, más prudente, 2, más humilde, 3, más unificado, 4, más solidario, y 5, que cuenta con un gobierno que es humanocéntrico, ¿vale? Que pone al ser humano en el rol protagónico, en el espacio esencial y primordial de sus políticas de acción de gobierno. Esa es la gran diferencia de nosotros con los compañeros del sur y con las naciones del norte y de Europa. Así es. Adelante. Fíjate que, Giovanni, que eso que acabas de decir me hace recordar a Enrique Dussel cuando él establece una contradicción, una diferencia entre un sistema socialista y un capitalista. El sistema socialista que estamos construyendo en Venezuela, que lucha, que antepone como primer orden y la razón propia del gobierno bolivariano, de lo que señalaba el Libertador, el gobierno perfecto, es la vida, es lo humano, la vida, la comunidad, las familias, la antepone. Evidentemente que el gran contraste con los gobiernos neoliberales, que radicalmente son liberales, nos pueden decir que somos radicales nosotros en el contexto de defender la vida, ¿no? Y hacer todo lo posible para que tengamos menos contagiados y menos fallecidos. Pero el otro extremo no les importa, porque ese otro extremo que tiene la derecha es el extremo del neoliberalismo, que es anteponer el capital, que es anteponer la economía, sin importarle la vida, la muerte de las personas. Por eso esa es la gran diferencia. Dussel lo explica muy bien. Bueno, mira, Giovanni, yo creo que todo esto que has conversado, y gracias por haber aceptado nuestra invitación, debe traducirse, y yo sé que tú lo estás haciendo con los trabajadores, debe traducirse en una reforma de la LOCSIMAC, seguro, por lo que viene, por lo que la experiencia que hemos adquirido, eso no puede quedar en el aire, y es seguro que vamos a tener, más allá de la ley de teletrabajo, ahí se buscará la forma cómo se va a manejar esto, que tiene que ver mucho seguridad laboral con teletrabajo. Ya te decía que los trabajadores, de acuerdo con la OIT mismo, señala que no han recuperado su estado de ánimo. Es muy difícil en teletrabajo el estado de ánimo y el estrés que tienen los trabajadores y trabajadoras. Por eso es que yo creo que todo eso, esa experiencia de ustedes, Giovanni, de nuestra institucionalidad, los que han trabajado, yo sé que han hecho muchas inspecciones, debe traducirse fundamentalmente en eso, una reforma de la LOCSIMAC, posiblemente participar directamente en la ley de teletrabajo. Tiene que ser invitado fundamental todos los trabajadores de seguridad y salud en el trabajo, los delegados de prevención y la población en general. Y estamos en esa dinámica de una Asamblea Nacional dinámica y efectiva, que es legítimamente se consagra con el trabajo que está realizando. Fíjate, nosotros podemos decir que Venezuela es pionera. Para ir redondeando, para ir cerrando ya pues este conversatorio. Gracias, Rafael. Mira, nosotros podemos decir que Venezuela es pionera en la política de salud y seguridad en el trabajo. No solamente tenemos una constitución que le dedica sendos artículos
en el capítulo de los derechos sociales y derechos económicos, le da al trabajo no solamente un carácter de derecho y de componente democrático, sino que lo deja ver como un hecho social, como un fenómeno social, como tú bien lo describes. Sino que también tenemos una de las leyes más avanzadas en torno al trabajo, a la trabajadora y al trabajador, pero además tenemos una institucionalidad alrededor de ella interesantísima. Tenemos las inspectorías, los consejos de derecho, pero también tenemos en este momento los consejos productivos de los trabajadores, está el nuevo modelo de gestión socialista. Y en el ámbito de la salud y la seguridad laboral somos pioneros en el mundo de tener más allá de los comités. Porque, a ver, el comité es una estructura y los delegados son unos sujetos, pero tenemos la política, tenemos el día a día y por eso nosotros podemos hacer alarde de que en Venezuela la enfermedad ocupacional o el accidente en el trabajo es investigado y es valorado y el Estado responde y obliga a que responda la entidad laboral. Es decir, existe una dinámica en el cumplimiento de las responsabilidades y de los deberes y de las consecuencias que en el proceso de trabajo puedan ocurrir. Nosotros tenemos en estos momentos, fíjate tú, del 2018 para acá, tenemos un poco más de casi 8.000 certificaciones de accidentes y de enfermedades que corresponden a otros años, pero las estamos certificando y hay un dueto ahí con el Seguro Social para que las discapacidades que requieren que el Estado pague, el Estado está pagando. También podemos decir, fíjate tú, que este 28 de abril, que se celebra pues el Día Mundial decretado por la OIT en el 2003, pero que data desde el año 96, tenemos una programación bien interesante. Y a propósito de lo que tú dices, del desánimo, de la apatía, porque cuando aparece el desánimo, la pérdida de la confianza, la desmotivación, aparece la apatía. Después que viene la apatía como fenómeno conductual, viene la bulia, ¿verdad? Y la bulia laboral es gravísimo, es gravísimo. En Venezuela, nosotros podemos dar fe de que existe una motivación, de que existe una altísima motivación. Y en el ámbito de la salud, fíjate, nosotros vamos a trabajar el viernes, estás invitado, un foro. Gracias. Un foro sobre el síndrome de burnout o el síndrome del quemado o el síndrome de estrés laboral, pero en el ámbito de los trabajadores de la salud. En el ámbito de los trabajadores de la salud. Esto a propósito de que este año la OIT ha dicho que debe trabajarse el tema de la resiliencia. Esta es una categoría súper trabajada por ti. Y ya el 28 de este mes, PDVSA a nivel nacional está realizando foros en todos sus estados hablando sobre resiliencia. Sobre resiliencia. Bueno, un minuto nada más voy a decir esto. Así es. Rafa, mira, la resiliencia es la característica fundamental que tuvo y nos heredó Hugo Chávez Frías. El legado de Hugo Chávez Frías, si hay una palabra donde pueda concentrarse para continuar en el combate, fue la resiliencia. Si hay una palabra que identifique el ánimo y la capacidad de lucha de Nicolás Maduro, es la resiliencia. Si hay una palabra que nos permita decir que las venezolanas y los venezolanos que estamos aquí luchando por esa Venezuela potencia, es la resiliencia. Si hay una palabra que distinga a esta clase trabajadora, generadora de plusvalía, de bienestar social, de bienes y servicios y de productos necesarios para el desarrollo de la vida en nuestro país, es la resiliencia. Por lo tanto, este 28 de abril, en medio de la resiliencia más volcánica, más amorosa y más chavista, estaremos participando en una serie de jornadas que arrancan desde mañana lunes y culminan el viernes en la semana aniversaria del Día Mundial de la Salud y la Seguridad en el Trabajo. Adelante, hermano Rafa. Muchísimas gracias, camarada, hermano, amigo, doctor Giovanni Peña, por tu participación, por habernos acompañado en Parlamento Abierto el día de hoy con tan excelentes informaciones, extraordinarias orientaciones que nos perfilan un gran optimismo para la justicia y fundamentalmente lo relacionado con las condiciones de salud y seguridad de nuestros trabajadores y trabajadoras, sus familias y las comunidades.
Fundamentalmente, fíjate, Giovanni, leo rapidito para cerrar este programa con este tema tan importante, una conclusión de la misma OIT, que tampoco es de nuestra gran agrado, ¿no? Por las cosas que hace a veces, pero la OIT la tenemos que defender porque pertenece al sistema de Naciones Unidas y tenemos que trabajar en conjunto. Ellos concluyen lo siguiente, Giovanni, y fíjate si está en consonancia con lo que tú dices. Si bien el sistema de salud pública tiene la responsabilidad de prevenir la propagación de la COVID-19, otra amenaza para la salud pública de toda la población, es esencial contar con sistemas nacionales de seguridad y salud en el trabajo fuertes y eficaces para salvaguardar la vida y la salud de los trabajadores. Y para ello deben estar dotados de recursos humanos, materiales y financieros adecuados. La crisis ha revelado, y tú lo dijiste, igual estoy de acuerdo con eso, ha revelado la importancia de la seguridad y salud en el trabajo como actor clave dentro del sistema más amplio de respuesta a las emergencias y de salud pública. Los planes nacionales de preparación y respuesta a las emergencias deberían integrar activamente la preparación y respuesta en materia de seguridad y salud en el trabajo. Así es. Así es. Muchas gracias, camarada y hermano Giovanni, por tus orientaciones e información. Unas felicitaciones a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria, quienes luchan por la seguridad y salud en el trabajo, a los delegados y delegadas de prevención, ahora cuando estamos fundamentalmente celebrando el Día Mundial de la Seguridad en Salud y el Trabajo. Bueno, y gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta emisión 699 de Parlamento Abierto. Quedan invitados para la próxima semana, cuando estaremos acompañando a nuestro programa. Mientras tanto, cuídense mucho de esta pandemia COVID-19 y que Dios me los bendiga y proteja a todos y a todas. Hasta la próxima. Chao.